En este episodio, revisaremos las tribus del sur, Rubén, Simeón y Gad. El emblema de estas tribus es el rostro de un hombre, ya que Rubén es la tribu mayor en número de estas tres. Sur, en su original es Teimán, que significa recto o derecho y nos habla del proceso del Señor para proyectarnos en la manifestación de la obra de Cristo en la tierra, ya que asimismo se llamaba el Hijo del Hombre, refiriéndose a la profecía de Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero para llegar a eso, el proceso es muy ordenado, ya que, como veremos más adelante, el Señor comienza dando y tratando nuestro oído para que podamos oír inteligentemente, luego somos conformados a la imagen del Hijo con Rubén y finalmente formar parte del gran ejército de Dios que arremolina como lo es Gad, por medio de la acción del Espíritu. En las tribus del sur, el Señor nos muestra que Él puede redimir la naturaleza vil del hombre para conformarlo a la imagen del hombre celestial. Veamos la tribu de Simeón y el contexto de su nacimiento en Génesis 29:33. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón significa Dios ha escuchado y viene de la palabra hebrea Shema, que quiere decir oír inteligentemente, implica también poner atención y obedecer. Como podemos ver, su contexto de nacimiento se encuentra en una situación de menosprecio del padre hacia la madre. Entonces la pugna que se genera Simeón es del diseño divino del Señor, que es oír inteligentemente versus el aborrecimiento y menosprecio. Claramente una persona que habita en este ambiente le es difícil poder oír inteligentemente, por eso el Señor tiene que venir a redimirnos para que esta pugna termine. Simeón dentro del diseño está ubicado frente al atrio, y esto nos habla del proceso que el Señor tiene que hacer con nosotros en esta estación. Revisemos Isaías 54 y 5. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente, ni me volví atrás. En el atrio es donde el carácter del discípulo es formado, en donde entramos como ovejas que escuchan la voz del buen pastor y la palabra, que es el agua, ejecuta una acción maravillosa de lavamiento en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa en la vida de una persona cuando el menosprecio no es tratado? Revisaremos rápidamente la historia de la venganza que ejecutaron Simeón y Leví por la deshonra de su hermana Dina en Génesis 34. Cuenta este pasaje que Dina, la hija de Lea y Jacob, salió de casa a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Jame Hebeo, que era príncipe en esa tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero sucedió que Siquem se enamoró de Dina y le pidió a su padre que fueran a hablar con Jacob para que lo dejara casarse con la joven. Los hermanos de Dina se entristecieron y enojaron por todo lo sucedido. Entonces cuando Siquem y Jame llegaron a hablar con Jacob, ellos respondieron que no la podían entregar porque eran incircuncisos y que todo varón debía circuncidarse. Al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, Simeón y Leví tomaron sus espadas y atacaron la ciudad que estaba desprevenida, matando a todos los varones incluidos Siquem y Jame. Sacan a Dina de la casa de Siquem y se la llevaron de la ciudad, mientras los demás hijos de Jacob saquearon a los muertos, tomando todas sus posesiones, mujeres y niños cautivos. La respuesta de Jacob fue la siguiente: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Simeón, a causa del aborrecimiento y por las aguas amargas que habían dentro de él, toma la justicia por sus propias manos y ejecuta venganza. Luego la profecía de Jacob dice esto sobre él: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. En Números 2:12, nos habla que en la conformación del campamento, el príncipe de Simeón es Selumiel hijo de Zurizadai. Selumiel significa Dios es mi paz y Zurizadai el Todopoderoso es mi roca, es decir, para que se manifieste el oír inteligente, debe ser quitado el aborrecimiento.
conocer la paz de Dios y al Todopoderoso que es un fundamento firme en nuestro caminar. La tribu de Rubén y el contexto de su nacimiento en Génesis 29:32, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Rubén significa, he aquí un hijo. Lea asumía que por cuanto Dios había mirado su aflicción, le había dado un hijo y eso haría que su marido la amara, lo cual no sucedió. Entonces, podemos decir que Rubén es un hijo marcado por la aflicción, el desamor y el menosprecio. Si sumamos esta marca del aborrecimiento con la virilidad que heredó de su padre, tenemos como resultado la siguiente situación en Génesis 35:21, y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Migdal-edar significa torre del rebaño. Al salirse de los límites, Rubén pierde su dignidad al subir al estrado de su padre y tomar a la concubina. Por eso es que la profecía de Israel en Génesis 49:3 y 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Cristo redimiendo a Rubén. Lucas 22:7-13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El hombre del cántaro o el aguador es la figura de la tribu de Rubén. Los discípulos entraron en esta casa celeste y debían preguntar al padre de familia por el aposento. Esta palabra en su original es catáluma y significa disolución. Es decir, ellos no estaban preguntando por un lugar físico, sino donde estaba la raíz de la disolución para que ese problema sea quitado en la mesa de comunión con Cristo. Luego en el versículo 12 dice, entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Este aposento es distinto, ya que su original es anagión y significa segundo piso, es decir, el lugar santo. Allí es donde la disolución sale a luz y también donde se resuelve a través de la comunión. El lugar santo adquiere otra connotación especial con respecto a esta tribu. Ya vimos anteriormente que Rubén significa, he aquí un hijo. Aquí ocurre la transición de discípulo que está en el atrio o patio. Este ingresa a la casa y comienza su formación como hijo, ya que en el lugar santo es donde encontramos la profecía, que es una figura materna, y el apostolado, que es una figura paterna. Por último, revisemos la profecía de Moisés a la tribu de Rubén en Deuteronomio 33:6, viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Ahora, revisemos la tribu de Gad, comenzando con el contexto de su nacimiento en Génesis 39-11, viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Para comprender mejor este hecho, debemos recordar que lo que la palabra dice de Lea es que ella tenía ojos delicados, pero en el original hebreo, habla que su visión era débil y pusilánime, es decir, tenía una visión deprimida. Por eso es que su servidumbre es Silpa, que significa gotear mirra. La mirra se usaba en la antigüedad en los ritos funerarios, ya que su aroma era capaz de tapar el olor a descomposición de los cadáveres. El nombre Gad significa dicha o ventura, tiene un carácter fuerte y seguro, y es por eso que la palabra profética que le da su padre es importante para poder entender el contexto de lo que le ocurre después. Génesis 49:19 Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Ya pincelamos al principio de este video que el proceso de las tribus del sur concluye en la conformación del ejército de Dios. En Números 2 versículo 3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Esto nos habla de un proceso de madurez, en donde el carácter de hijo ha sido formado en la vida de una persona. El problema de Gad fue que cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ellos pidieron quedarse fuera de ella. Revisemos Números 32, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Yase y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Yase, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nibo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado.
Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. El problema de Gad es que no tomaron cabeza en el Señor, porque la heredad preparada para ellos estaba cruzando el Jordán y al no querer cruzar, rechazan el diseño del Señor, ya que buscaban su propio beneficio. Por eso es que ellos necesitan redención del Señor para dejar de ver por ellos mismos y comenzar a ver por los demás. Si vemos cuál era la prioridad, ellos dicen que van a construir majadas para sus ganados y luego ciudades para los niños. Tenían su vista en el beneficio económico que esto les producía. Finalmente, se quedan con una gran porción de tierra, pero fuera de la tierra prometida. Revisemos la profecía de Moisés en Deuteronomio 33, 20 y 21. A Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Jesús tiene su pasada por la tribu de Gad, cuando va a la tierra de los Gadarenos, allí se encuentra a un hombre con un espíritu inmundo llamado Legión, porque eran muchos. Este hombre tenía su morada en los sepulcros, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Entonces la suma de las decisiones de Gad lo llevaron a este lugar de muerte y destrucción, como por ejemplo, quedarse fuera de la tierra prometida y estar en la tierra de los amorreos que tenían costumbres bastante grotescas, violentas y que no enterraban a sus muertos. Jesús reprende al espíritu inmundo, y el hombre le ruega a Jesús que lo dejase estar con él, pero Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, es decir, lo envía a casa para completar sus procesos y reunirse en la comunión con el resto de sus hermanos.